Así, la parábola se convertía también en un recurso para ocultar el mensaje a aquellos que de antemano no deseaban recibirlo. Hola, bienvenidos a Reflexión Teológica. En esta ocasión hablaremos sobre las parábolas de Jesús y su significado. En el mensaje de Jesús sobresale una temática específica, el reino de Dios. Ya en los videos pasados hemos definido un reino como la unión entre pueblo, lugar y gobierno. Es decir, un reino es un pueblo que vive en un lugar bajo un tipo de gobierno. Ahora estamos tratando de entender cómo es el reino que Jesús predicó. Por lo menos ya hemos dicho que este reino es un reino presente. ¿Te interesa saber cómo llegamos a estas conclusiones? Puedes visitar nuestro video pasado para descubrirlo. Te dejo el link en la descripción. Hoy nos concentraremos específicamente en comprender las parábolas de Jesús y su significado. Vamos allá. Según Mateo 13:34, Jesús hablaba a la gente por parábolas. Pero, para empezar, debemos hacernos la pregunta, ¿qué es una parábola? La palabra parábola, en griego, parabolé, se compone de dos términos griegos, para y valo. Para significa estar al lado de y valo, lanzar o poner. Para entender qué significa parábola, imaginemos a una persona con una piedra en la mano, la cual quiere arrojar, pero antes de arrojarla, toma una hoja con un pequeño mensaje y la pega en la piedra con cinta. Entonces la lanza. Eso que arroja es una parábola, es decir, un objeto que se lanza con algo al lado. Aplicado a los evangelios, una parábola entonces vendría siendo una historia que Jesús lanza a su público, pero esta historia no va sola, sino que lleva una enseñanza profunda al lado. De modo que las parábolas son historias que Jesús cuenta a las personas, pero estas no vienen vacías, sino que vienen acompañadas por enseñanzas especiales. Ahora, ¿qué son estas enseñanzas que acompañan a estas historias? Es muy común pensar que las parábolas son narrativas con simples moralejas para la vida diaria, pero Jesús es muy claro sobre lo que tratan sus parábolas. La mayoría de ellas comienzan con esta declaración: también el reino de los cielos es semejante a... E inmediatamente viene la parábola, como por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así que las parábolas no son simplemente historias bonitas con enseñanzas morales para la vida diaria, sino formas muy creativas de mostrar cómo es el reino de Dios. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración, pues no todas las parábolas de Jesús comienzan con la frase literal «el reino de los cielos es semejante a», pero aún así todas terminan hablando de lo mismo, ya que están insertas en discursos y diálogos relacionados con el tema del reino. Quizá en un video posterior abordaremos aquellas parábolas que no comienzan con esa expresión, pero por cuestiones de rigurosidad, en estos primeros videos trabajaremos con aquellas que sí establecen de forma explícita su relación con el reino de Dios. Bien, habiendo conocido el significado etimológico de parábola y su tema principal en el mensaje de los evangelios, no está de más preguntarnos aquí, ¿por qué razón Jesús usaba las parábolas para enseñar sobre el reino? Es decir, ¿por qué no usó otro método más directo? La respuesta de Jesús es impactante, porque no es la que quizás esperábamos. En Mateo 13:10 los discípulos hicieron exactamente esa pregunta: ¿por qué les hablas por parábolas? Veamos la respuesta de Jesús. Él responde: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Jesús extiende su respuesta añadiendo una referencia sobre las profecías del Antiguo Testamento, específicamente del libro de Isaías, donde hace un notable énfasis en expresiones como oír y ver. Notémoslo mientras lo leemos. Continúa diciendo: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane.
Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, y oír lo que oís y no oyeron. La respuesta de Jesús nos puede desconcertar, pues nos deja ver que las parábolas no son tan sencillas, sino que tienen dos propósitos pedagógicos, uno positivo y uno negativo. En un sentido positivo, se destacan por ejemplo los versículos 16 y 17, en donde se dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Además, al finalizar algunas de las parábolas, en este mismo capítulo, se añade, el que tiene oídos para oír, oiga, como ocurre en los versículos 9 y 43. Ver y oír son expresiones metafóricas que aluden al deseo genuino de acoger y querer el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios, de modo que las parábolas tienen un propósito positivo, enseñar los misterios del reino. El otro lado de la moneda, el lado negativo, se presenta cuando Jesús continúa diciendo, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Así como Jesús utilizaba las parábolas para revelar los misterios del reino a algunos, también las usaba para ocultar ese mismo mensaje a otras personas. Un poco desconcertante, ¿no es cierto? Jesús ocultando su mensaje. Ahora, ¿por qué? ¿A qué clase de personas querría Jesús hacerles eso y por qué razón? Para explicarlo, nuevamente se recurre a la metáfora de ver y oír, pero ahora en sentido contrario, negativamente. Aquí se habla de quienes viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Y por qué estas personas no entienden el mensaje de Jesús? La respuesta está en el versículo 15, donde se describe su condición interior, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Son personas que escuchan con desinterés y han decidido cerrar los ojos. En otras palabras, no entienden porque no quieren entender. Son individuos que incluso antes de escuchar el mensaje de Jesús ya lo han rechazado. En el contexto de su tiempo, existían muchas expectativas religiosas y políticas sobre cómo debía ser el reino de Dios. Jesús sabía que su propuesta sería difícil de aceptar para ciertos grupos, ya que no cumplía con las esperanzas que ellos tenían. Por el contrario, su mensaje desmantelaba esas expectativas, incluso las confrontaba abiertamente. Así, la parábola se convertía también en un recurso para ocultar el mensaje a aquellos que de antemano no deseaban recibirlo, a aquellos que no querían ni verlo ni oírlo. De manera que las parábolas no eran simples recursos de enseñanza, sino un recurso pedagógico complejo, con un lado positivo y uno negativo, enseñar y ocultar. Bueno, avancemos. Esta pregunta que los discípulos hacen a Jesús sobre las parábolas se encuentra en Mateo 13. Y curiosamente, en este capítulo se encuentra un aglomerado de diversas parábolas. Todo esto se encuentra en Mateo 13. Justo por eso nos concentraremos en este pasaje. Veamos la estructura de este pasaje. Aquí se puede ver el lugar que ocupa dentro del pasaje la pregunta sobre las parábolas que los discípulos hacen. El resto son parábolas y explicaciones que Jesús hace de las mismas. Muchas parábolas juntas en un solo texto, y vale la pena analizarlas una por una. Pero antes vamos a clasificarlas, ya que el pasaje lo permite muy bien. ¿A qué me refiero? A que podemos encontrar similitudes entre ellas, es decir, algunas de estas parábolas se parecen entre sí. Por ejemplo, notando las similitudes, podemos clasificarlas en 4 grupos distintos. El grupo 1 contendría parábolas con lenguaje de agricultura o de pesca, 3 parábolas en realidad, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de la red. El grupo 2 serían aquellas parábolas que hablan de algo pequeño, en este caso la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. El grupo 3, aquellas que muestran algo de gran valor, por ejemplo la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran precio. Finalizando con el grupo 4, que en realidad solamente tiene una parábola, que muestra a un hombre con cosas nuevas y cosas viejas. En realidad esta última parábola podría encajar en alguno de los demás grupos, pero por cuestiones pedagógicas decidí separarla, dado que es la parábola más distinta de todas las que hay en el capítulo. Queremos tratar los 4 grupos de parábolas satisfactoriamente,
Pero empezar por el número 1 alargaría demasiado este video. Así que comenzaremos con el grupo de parábolas más intuitivas y fáciles de interpretar. Esto supondrá un primer ejercicio de acercamiento, para luego abordar aquellas parábolas que requieren mayor análisis textual. Propongo entonces iniciar con el grupo 3. Verán que estas parábolas son muy sencillas de entender. Vamos a leer las parábolas del grupo 3, comenzando con la parábola del tesoro escondido. Lo leeremos en la Nueva Traducción Viviente, pues creo que hace muy vívida la imagen literaria de la parábola. Dice así: el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Ahora vamos directamente a la parábola de la perla de gran precio, que dice: además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Ambas parábolas se parecen mucho. En ambas, un hombre descubre algo de gran valor y vende todo lo que tiene para obtenerlo. Y se dice que esa imagen, se parece al reino de Dios. Entonces, ¿cómo es el reino de Dios? Muy sencillo. El reino de Dios es tan valioso que vale la pena dejarlo todo por obtenerlo. ¿Ven qué sencillo? El reino del que predica Jesús es valioso. Esta puede ser una nueva conclusión que añadimos a lo que ya sabemos sobre el reino que predica Jesús. En primer lugar, en los videos pasados decíamos que el reino es presente. Ahora, con el significado de esta parábola, podemos decir que el reino también es valioso. Si te interesa seguir conociendo el significado de las parábolas y de la escritura en general, no olvides darle me gusta a nuestros videos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y por supuesto, comparte con quien creas que le puede interesar comprender la Biblia de manera significativa. Hasta luego.